Juan Salinas Cruz y voy a relatar el cuarto video del servicio social de la materia de sistema político social en México. Siguiente diapositiva. La introducción es la importancia de analizar el poder legislativo y la relevancia del poder judicial de nuestro sistema político social en México. Siguiente diapositiva. El poder legislativo y el sistema político, la mayor parte del siglo XX, el Congreso mexicano no funcionó como un poder representativo, independiente y autónomo ni desplegado. Sus capacidades para actuar como contrapeso y control del peso del poder ejecutivo. En la década de 1980, el poder legislativo desempeñó una labor más bien exigua en el proceso correspondiente. Siguiente diapositiva. Los estudios en la materia legislativa, la democracia en México, de 1965, de Pablo González Casanova, concluyó que en 1935, 1987 y 1941 el Ingreso aprobó por unanimidad el 100% de las iniciativas introducidas por el Ejecutivo, que el promedio de las aprobadas unánime en el periodo del 43 al 61 fue de 77% y que la oposición promedio a sus propuestas de ley nunca superó el 5%. También hay otro estudio donde dice Stephen Gobset de 1955 refiere que las iniciativas importantes que fueron bloqueadas en los primeros años es por lo de por revolución del 17 al 34, y aunque acepta que esos años fueron testigos de un Congreso más combativo. Siguiente diapositiva. El presupuesto en la Cámara de Diputados tiene la última palabra. El autor James Wilkin menciona de que de 1918 a 1928 hubo un solo cambio en el presupuesto sometido por el presidente a la aprobación de la Cámara, y que esta modificación únicamente al 0,1% el presidente pudo ignorar a la Cámara y decretar su presupuesto en caso de emergencia, tal como lo hizo en el 19, 20, 21 y 22. Y en 1924, los años 30, presentaron las últimas modificaciones presupuestales de alguna envergadura en México. Siguiente diapositiva. El origen de la Cámara de Diputados, vemos que los partidos políticos han presentado más en la legislatura del 85 a 1988. También vemos el tema de los partidos en la legislatura del 2000 al 2003, donde se presentan 909 iniciativas, y es el panorama de cómo se ha conformado y se han presentado las iniciativas en distintas legislaturas. También mencionar la delegación de poderes constituye otro caso de abdicación de las facultades del Congreso frente al Ejecutivo. Siguiente diapositiva. El sexenio de Lázaro Cárdenas de 1934 a 1940, el Congreso solo una vez volvió a conferir poderes al Ejecutivo con base en el artículo 29, en esa ocasión de la Segunda Guerra Mundial. También nos menciona de que el Congreso ha seguido delegando poderes en la que los especialistas consideran que no es lo correcto, y por ejemplo en el 1978 se aprobó esa delegación al Ejecutivo de contratar y gastar hasta 50,000 millones de pesos en deuda interna y 44.5 mil millones de pesos en deuda externa para financiamiento del presupuesto de 1978. Le daban más facultades y poder al Ejecutivo. Siguiente diapositiva. Y aquí hay que hacer unas preguntas del sistema político para que estas funciones no fueran cumplidas. ¿Por qué el Congreso abdicó durante tanto tiempo su autoridad y su poder en favor del Ejecutivo? ¿Cómo logró hacerlo? ¿Cuáles fueron las consecuencias políticas de este hecho? Nos menciona que los dos mecanismos fueron mediante el sistema electoral
que operaba en favor del partido, del presidente, controlado por el propio Ejecutivo, y el segundo, al generar los incentivos adecuados para que una vez aseguradas las mayorías en el Congreso, éstas se disciplinaran a sus intereses. Es decir, que el Ejecutivo es el que dominaba y el Congreso pues era manipulado para que se aprobasen ciertas iniciativas. Entonces ahí había cierta distorsión en el tema del poder. Siguiente diapositiva. Aquí en la tabla nos damos cuenta de las mayorías logradas por el partido del presidente, que es el PRI, desde el 46 al 79. En la reforma electoral que dio comienzo a la política de México. Vemos, por ejemplo, de 1964 al 67, los asientos fueron 178, y del 76 a 1979, asientos 194. Es las mayorías logradas. Y en la Cámara de Senadores vemos que en el 1955 a 1958, 60 asientos, 100%. Es la tabla que nos indica de las mayorías logradas del 46 al 79, las diferentes legislaturas. Siguiente diapositiva. Nos dice también acerca de que las características del partido altamente descentralizado y disciplinado lograban las nominaciones, la fusión de la presidencia del país. El presidente era prácticamente líder del partido, y la no reelección que tuvieron como resultado de la distorsión de la representación democrática. También en 1979 la oposición ocupó 27% de la Cámara de Diputados, y menos de 10 años después, en 1988 representaba 48%. En 1997 apareció por primera vez el fenómeno tan propio presidencial, un gobierno dividido o sin, en que el partido ocupa la presidencia, no tiene alguna o ninguna de las dos cámaras de Congreso. Y este punto es importante. A partir de esa fecha hasta el presente de nuestro sistema político mexicano, ningún partido ha logrado el 50% más uno de los asientos en la Cámara de Diputados. Este punto es muy importante, en la que nos recalca que ningún partido ha logrado el 50% más de uno de los asientos en la Cámara de Diputados. Muy importante ese punto del tema del Congreso. Siguiente diapositiva. También el Poder Judicial nos menciona lo siguiente: las funciones de los tribunales del Poder Judicial, con excepción del Tribunal Electoral y del Consejo de la Judicatura, están contenidas en los artículos del 97 a la 103 a 106 de la Constitución. Artículo 103 comprende la protección de garantías individuales contra leyes o los actos de autoridad y tutela del régimen federal, mediante la obligación de resolver las controversias que se susciten por cualquier ley o acto que vulnere la soberanía de los estados o la esfera de competencia del Distrito Federal. También a la inversa, por cualquier acto o ley de los estados del Distrito Federal que invada la esfera de competencia de la Federación. Siguiente diapositiva. También nos dice el artículo 105 sobre las competencias exclusivas de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, donde las controversias constitucionales y acciones de constitucionalidad y la facultad de conocer los recursos de apelación contra las sentencias de jueces del distrito. El artículo 6 nos menciona la facultad de dirimir las controversias que por razón de competencia se susciten en tribunales de la Federación, entre los estados. Siguiente diapositiva. En el tema del poder judicial en la Constitución, nos dice que se deposita en un complejo entramado institucional integrado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los tribunales colegiales de circuito y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, en el artículo 94 nos recalca sobre este tema. Siguiente diapositiva. También la Suprema Corte de la Justicia de la Nación se integra por 11 ministros que pertenecen durante 15 años sin posibilidad de volver a ocuparlo. Cuentan con un presidente electo cada 4 años por el Pleno de los Ministros, quien no puede ser reelegido para el periodo inmediato posterior. Artículo 97. También, solo por mencionar algunos, los asuntos que atienden las salas de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, lo que son los recursos de apelación contra sentencias dictadas en controversias ordinarias en que la Federación sea parte, las denuncias de contradicción de tesis que sustenten 2 o más tribunales colegiados de circuito, solo por mencionar algunas. Siguiente diapositiva. También, muy importante, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta se integra por una sala superior y 5 salas regionales. El Consejo de la Judicatura, sus funciones son la vigilancia y disciplina, que tiene a su cargo inspeccionar el funcionamiento de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito. Lo que son los tribunales colegiados y unitarios de circuito, nos menciona que está integrado por 3 magistrados nombrados y adscritos por el Consejo de la Judicatura. Y lo que son los juzgados de distrito es resolver en la primera instancia las controversias por el cumplimiento y la aplicación de las leyes federales. Siguiente diapositiva. Como conclusión, es necesario entender por qué el sistema político está actualmente, entender que es necesario hacer las grandes reformas que necesita y que se requiere siempre las mayorías en los congresos para aprobar lo que México necesita en los sectores educativos, empresarial y estudiantil. Y el tema del Poder Judicial, hace falta más que llegue la justicia en todos los rincones del país para que todos tengan esa justicia que México requiere, y en ese sentido nuestro sistema político avanza a pasos agigantados como el México que siempre amamos y queremos. Gracias. Y en ese sentido, nuestras reformas son necesarias. Ahorita, mañana domingo, se va a discutir la reforma eléctrica, donde muchos están en contra. Entonces, el Congreso siempre ha jugado un papel fundamental en el sistema político mexicano. A través de esto, de la historia del sistema político, nos ha mencionado que antes el Ejecutivo era el que tenía más poder, contrapeso. Entonces casi no se tomaba en cuenta el poder legislativo. Entonces se fue modificando a través del tiempo para que sea también un contrapeso el legislativo y el judicial, y para que los 3 poderes sean contrapesos y que haya equilibrio de leyes en tema de legislación. Entonces, en ese sentido, representante a cada factor de ley, es necesario que todo esto conlleve para solucionar los problemas que en cada factor se necesita. Pues lo del Poder Judicial, de que pues se haga más hincapié en las lenguas indígenas, que se traduzcan los libros que se requieren, y que se imparta justicia para las lenguas náhuatl, totonaca, otomí, y que se vea que esa ley, o que se implementen módulos operativos para que en ese sentido, o en algún momento, se vaya, todos tengan acceso a esa justicia. Y
siempre es necesario entender el sistema de dónde va la nueva reforma de la Constitución del 2024. Gracias.